Me llamo Samuel Torres y serví como pastor en la Iglesia Bautista de Villa de Reyes, San Luis Potosí, durante 15 años. Fui líder de cultos, consejero familiar y predicador de la palabra, pero hubo un periodo en mi ministerio que jamás imaginé vivir. La temporada en que la congregación descubrió la existencia de criptas subterráneas bajo el templo colonial, y donde se llevaba a cabo una invocación prohibida que desafiaba todo lo que yo había predicado. Esta historia comienza en una noche de marzo de 2012, cuando mi asistente, Raúl, me informó de una filtración de agua sobre el piso del presbiterio. Al llegar al templo, encontré el altar envuelto en penumbra, las lámparas había quejas de cortocircuito y el eco de las gotas resonaba en las losas de cantera. Raúl, visiblemente nervioso, me confesó que un albañil había hallado una pequeña trampilla de madera detrás del confesionario y que un arqueólogo local la había abierto por curiosidad. Me quedé helado. Bajo miles de misas, habíamos pisado sin saber un conjunto de criptas centenarias, selladas desde la construcción del edificio en 1742. Con linterna en mano, descendí tras Raúl por una escalera angosta de piedra. El aire era frío, con olor a tierra húmeda y a humedad antigua. Pronto vislumbramos un corredor de bóveda baja, cubierto de estalactitas de calcita y grafitis rupestres que combinaban símbolos cristianos y equivalentes paganos, cruces invertidas, figuras geométricas y una inscripción en latín oscuro. Dominus tenebrarum vivitic, el Señor de las tinieblas habita aquí. Mi corazón palpitó con fuerza. Aquello no era patrimonio litúrgico, sino rastro de rituales ajenos al culto cristiano. Al final del pasadizo, una puerta de hierro forjado rechinó en sus goznes oxidados. Tras apartar el peso de la puerta, nos adentramos en una cripta amplia, 5 cámaras interconectadas por arcos de mampostería, cada una con un tipo distinto de piso, lajas de barro cocido, bloques de tezontle, mosaicos de cerámica colonial. En el centro de la cripta principal, un círculo de invocación estaba marcado con tiza, ceniza y sangre seca, formando un sello imperfecto de 25 metros de diámetro. El olor era acre, una mezcla de pólvora, azufre y orina vieja, y en los muros quedaron manchas negras que delataban hogueras recientes. Ignoraba entonces que la iglesia, impulsada por un pequeño grupo heterodoxo dentro de nuestra congregación, había destinado a un equipo de oración especial bajo la dirección de un exmiembro expulsado por prácticas carismáticas extremas. Esa cofradía secreta buscaba conectar con el Espíritu Santo a través de una fórmula que combinaba cánticos, invocaciones en arameo y símbolos de la cábala. Creían firmemente que, al recrear este rito ancestral, podrían desatar un avivamiento extraordinario, con versos espontáneos, profecías manifestadas y sanidades milagrosas. Pastor, esto va más allá de lo teológico, susurró Raúl, con voz entrecortada. Debemos sellarlo y pedir ayuda, añadió, pero yo dudaba. Mi formación me decía que cualquier intento de clausurar un espacio consagrado por oración pública debía realizarse en pleno día y con autorización eclesiástica, no a medianoche en las criptas. Sin embargo, al observar los restos de velas negras y escuchar un murmullo lejano que parecía rezos entonados en un latín distorsionado, supe que no podía ignorar lo que había bajo mis pies. Al salir, cerré la trampilla y sellé la madera con yeso improvisado, considerando el alcance de mi responsabilidad. Esa misma noche, oré y luché contra la duda. ¿Debía denunciarlo a la diócesis cercana? ¿Debía involucrar a la autoridad civil? Mi fe me urgía a proteger a la congregación de prácticas espirituales peligrosas, pero el miedo a un escándalo y el respeto al patrimonio histórico me paralizaban. Así culmina el primer capítulo de esta revelación, el momento en que un pastor, formado para guiar en la luz, se ve confrontado con las tinieblas ocultas bajo la iglesia. En el próximo capítulo, relataré la investigación que emprendí para descubrir quiénes, cómo y por qué realizaban esa terrible invocación, desvelando alianzas insospechadas y un legado de ocultismo que se prolonga hasta hoy. Si te impacta este primer encuentro con la cripta y deseas conocer los secretos detrás de la invocación prohibida, suscríbete al canal y déjame tu comentario.
¿Qué aspecto de esta revelación te sorprende más? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde desentrañaré la trama que llevó a nuestra congregación a invocar lo prohibido. Al día siguiente de mi hallazgo en las criptas, mi mente estaba tan convulsa como el aire frío que aún flotaba bajo el templo. Sabía que el silencio no era opción y que debía investigar quiénes habían organizado aquel espacio clandestino de invocación prohibida. Comencé por recabar testimonios discretos de los feligreses más veteranos y descubrí que desde hacía meses circulaban rumores de reuniones especiales tras las misas dominicales, citadas en el salón anexo bajo la excusa de ministerio de oración. El pequeño grupo era liderado por la señora Marta, una mujer carismática con antecedentes de sanadora local, y el señor Julián, ex alumno de seminario expulsado por prácticas heterodoxas. Ambos formaban, según fuentes confidenciales, una cofradía interna que se hacía llamar el Círculo de la Llama Eterna. Esa misma semana, entrevisté a don Enrique, el sacristán retirado, quien me confesó que aquella cofradía llevaba instalando copaleros negros en el salón lateral mucho antes de que yo llegara a la parroquia. Él había observado velas negras junto a los blancos del servicio, y en más de una ocasión encontró sobres con ceniza manchada de rojo, presumiblemente sangre seca, tras los muebles. Don Enrique pasó lista de varios nombres: un joven seminarista, que abandonó la vocación misteriosamente, una maestra de canto que había enseñado himnos alentadores con letras alteradas, e incluso el organista, cuya partitura en ocasiones incluía acordes en tonalidad menor que, según se decía, abrían la puerta a voces invisibles. Convencido de que la cofradía no actuaba por impulso personal, sino como proyecto organizado, revisé antiguos registros de la diócesis y hallé un convenio de dotación de fondos que la Iglesia Municipal firmó en 2008 con una asociación local llamada Amigos de la Tradición Veracruzana. Aquella asociación, presidida entonces por la señora Marta, recibía donaciones discretas de varias familias adineradas, teóricamente para promover la música sacra y la restauración de retablos. Sin embargo, en los estados financieros se mencionaba un rubro críptico: gastos de espiritismo y difusión de la palabra. Mi corazón se estremeció al imaginar que dinero destinado a lo sagrado servía también a lo prohibido. Un viejo monseñor de la diócesis de Ciudad Valles, a quien contacté en confianza, me explicó que había sabido de acuerdos extraeclesiásticos en Villa de Reyes, estructurados por personas que afirmaban buscar un avivamiento espiritual más intenso que la liturgia convencional. Según el obispo emérito, se habría permitido cierta flexibilidad litúrgica a la señora Marta por su fama de milagrera, hasta que comenzaron las desapariciones de creyentes que asistían a las oraciones especiales y nunca regresaban. Esos incidentes quedaron sepultados tras un amago de denuncia, gracias a la intervención de un sacerdote rural que quiso proteger la reputación de la iglesia y apaciguar a la comunidad. Con este contexto, emprendí una visita al salón lateral, donde se celebraba el ministerio paralelo. Bajo la tenue luz matinal, la puerta estaba entreabierta. Adentro, hallé un atril con restos de ceniza, vestigios de copal y papeles con anotaciones en latín mezclado con español, citas bíblicas distorsionadas como «andad en tinieblas, y hallaréis la luz invertida, o el humo de mi ira subirá sobre vosotros». En un rincón, se amontonaban espejos pequeños, cada uno con su marco dorado, destinados sin duda a ser empuñados durante rituales de proyección espiritual. Recogí discretamente un par de esos espejos para analizarlos en mi despacho y comprobé que sus superficies estaban rayadas con símbolos herméticos, triángulos invertidos, cruces de 4 brazos iguales y trazos de números que coincidían con fórmulas cabalísticas medievales. El conjunto de pruebas me llevó a Uruguay, donde contacté a la hermana Teresa, ex miembro de una orden católica que vestía túnica blanca y había abandonado el convento tras un escándalo de experimentos psicológicos vinculados a la fe. Ella me entregó copias de un manual interno de oraciones de misterio utilizado en ese mismo templo de Villa de Reyes en 2010 a 2011. El manual describía técnicas de hipnosis ritual mediante combinaciones de canto monótono, administración
de infusiones de plantas psicoactivas y uso de espejos para fragmentar la conciencia. Según la hermana Teresa, la idea era abrir la psique de los fieles para introducir visiones colectivas de un cataclismo redentor, usando a San Luis Rey como figura simbólica de juicio. Con toda esta información, entendí que la invocación prohibida en las criptas no era un acto aislado, sino el resultado de la connivencia entre la cofradía local, el sector heterodoxo de la diócesis y asociaciones laicas que buscaban un nuevo despertar a costa de prácticas ocultas. Aquella alianza se basaba en la manipulación espiritual de las personas, justificando cada acto con la promesa de milagros y revelaciones proféticas. Al pedir una audiencia con el obispo diocesano, encontré resistencia. Se negaba a aceptar que la Iglesia bajo su cuidado hubiese permitido ritos tan contrarios al Evangelio. Es un malentendido, Pastor Torres, dijo con voz afligida. Sin embargo, le entregué las pruebas y le advertí, si no actuamos, la invocación prohibida cobrará más fuerza y arrastrará a más almas. El obispo accedió a iniciar una visita canónica y a clausurar oficialmente todo culto extraoficial, convencido de que la verdad debía elevarse sobre el temor al escándalo. Este segundo capítulo revela cómo la invocación prohibida se sustentó en alianzas ocultas y recursos eclesiásticos desviados, tramando un avivamiento espiritual al margen de toda ortodoxia. En el próximo episodio, narraré el desenlace de la visita canónica, el choque con la cofradía y las consecuencias trágicas de desobedecer la voluntad divina. Si te impacta descubrir la red de complicidades que sostuvo estos rituales, suscríbete al canal y déjame tu comentario, que te sorprende más de estas alianzas ocultas. Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde veremos la confrontación final y el desenlace de esta historia prohibida. Aceptada la petición de intervención, la diócesis organizó una visita canónica extraordinaria para auditar las actividades de la iglesia de Villa de Reyes. El equipo estaba encabezado por el obispo auxiliar de San Luis Potosí, Monseñor Raúl Mendoza, acompañado de un oficial del Tribunal Eclesiástico y 2 peritos en patrimonio religioso. Se concertó la inspección para un martes, cuando la afluencia de fieles era mínima, con el fin de minimizar el impacto público. Sin embargo, la noticia corrió como pólvora entre los miembros de la cofradía, que se reunieron la noche anterior, en secreto para decidir su estrategia de resistencia. A las 8 de la mañana, entrando por la sacristía junto al sacristán don Enrique, el obispo y su comitiva bajaron por la trampilla que yo mismo había sellado semanas atrás. Ahora estaba preparada para abrirse sin rastros de reparación. En el corredor subterráneo, los peritos registraron en fotografías y video cada cúpula de bóveda, cada línea de tiza y cada una de las manchas de humo. Al llegar al círculo central, el obispo hizo una mueca de consternación. «Esto es un sacrilegio», exclamó en voz baja, mientras el oficial eclesiástico tomaba notas rápidas en un cuaderno forrado en cuero. La sorpresa mayor llegó cuando, al iluminar con la linterna la cámara contigua, descubrieron una segunda cripta, oculta tras un muro falso, donde se habían enterrado los restos de animales consagrados, gallinas, conejos, una pequeña cabra junto a un relicario con reliquias amputadas de santos patronos y recortes de periódicos localistas a modo de amuletos. Aquí se mezclan lo sagrado y lo profano en una blasfemia sin precedentes, afirmó Monseñor Mendoza con voz temblorosa, antes de ordenar que se precintara el acceso a todo el subsuelo. Mientras tanto, en la superficie, la señora Marta había reunido a sus seguidores en el presbiterio, dispuestos a impedir con su sola presencia la clausura. Esa mañana, apareció vestida con su mejor túnica blanca, portando un crucifijo de plata y un rosario de azabache, invitando a la congregación a defender la pureza de la fe viva contra la Inquisición interna. Sus palabras generaron confusión en los fieles. Algunos apoyaban a la cofradía, recordando curaciones milagrosas atribuidas a su oración especial. Otros, alarmados, consideraban urgente la purificación del templo. El enfrentamiento latente amenazaba con convertirse en un conflicto entre hermanos. En la cripta principal, el obispo convocó a la señora Marta y al señor Julián.
Ante un grupo reducido de presentes, les leyó el decreto de prohibición de cultos no autorizados, amparado en el derecho canónico y en la Constitución mexicana que garantiza la libertad religiosa pero prohíbe ritos que atenten contra la dignidad humana y el orden público. Esta es mi última advertencia. Cesen inmediatamente toda actividad ritual subterránea o serán excomulgados y la iglesia pasará a manos de la diócesis, decretó. La señora Marta, con voz firme, respondió: nuestra fe no cabe en un simple decreto. El pueblo nos eligió para traer la presencia viva del Señor, y no permitiremos que nos arrebaten ese don. Aquel cruce de voluntades alcanzó su clímax cuando el señor Julián, visiblemente exaltado, intentó cerrar la trampilla con una plancha de madera, ordenando a los feligreses que se situaran ante la entrada para impedir el paso del obispo. Vi la tensión en los rostros, unos temían la ira de Dios, otros, la represión eclesiástica. Para evitar un derramamiento de sangre, el obispo Mendoza alzó su báculo y pronunció una oración de exorcismo público, declarando la nulidad de todo conjuro realizado en la cripta, y entonando un himno de liberación que resonó en los corredores subterráneos. Esa ceremonia improvisada tuvo un efecto inmediato, las velas negras se apagaron súbitamente, y un viento frío azotó la entrada, como si una fuerza invisible repudiara el lugar. Algunos feligreses cayeron de rodillas, temblando, mientras la señora Marta, pálida, retrocedía persuadida por el poder del rito episcopal. Ante aquella manifestación de autoridad espiritual, respaldada por el clamor litúrgico y la entonación coral del oficio, la cofradía comprendió que había iniciado una batalla que no podía ganar. Al ascender por la escalera, ya con la cripta sellada con plomo en los goznes y candados de bronce benditos, noté la mirada de Raúl llena de alivio y de miedo a un tiempo. Habíamos logrado cerrar el acceso, pero el costo había sido la fractura de la comunidad. Aquella tarde, las familias discutieron adoquines y bancas rotas. Algunos señores muy respetados se negaron a hablar conmigo durante semanas. El templo, otrora refugio de paz, quedó marcado por cicatrices que llevaría largo tiempo sanar. Este capítulo muestra la confrontación entre el poder eclesiástico legítimo y la cofradía herética, revelando cómo una visita canónica puede desmantelar rituales prohibidos pero también fracturar la unidad de una congregación. En el próximo capítulo narraré las consecuencias civiles y penales, las investigaciones de la Fiscalía, las acusaciones de abuso de poder y la lucha por restaurar la confianza en la iglesia local. Si te impacta el choque de voluntades y deseas conocer cómo siguió la batalla judicial y social, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué opinas de la intervención eclesiástica en estos casos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde abordaremos las ramificaciones legales y la recuperación de la comunidad. Tras la clausura de las criptas por orden de Monseñor Mendoza, la controversia pasó del ámbito espiritual al terreno legal y civil. Al día siguiente, presenté ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí un informe detallado de los hallazgos, planos de las criptas, fotografías de los círculos de invocación, restos de sangre seca y documentos de la cofradía, incluyendo el manual de oraciones de la hermana Teresa. La Fiscalía abrió la carpeta de investigación SLP G. IN 2012-174 partes de por presunto delito de ultraje a los sepulcros y profanación de lugares sagrados, tipificado en el Código Penal local. Los cargos incluyeron profanación de monumentos históricos, al usar la cripta subterránea, patrimonio cultural, con fines ocultistas, abuso de confianza y asociación ilícita, al desviar fondos de la Asociación Amigos de la Tradición Veracruzana para financiar rituales prohibidos, lesiones psicológicas graves, en al menos 3 feligreses que presentaron trastornos de estrés postraumático tras participar en las ceremonias. La señora Marta y el señor Julián fueron citados a declarar. En su defensa, alegaron libertad de culto y argumentaron que sus prácticas eran formas de oración carismática avaladas por una supuesta tradición veracruzana precristiana. El abogado del obispo, sin embargo, presentó testigos que describieron los efectos traumáticos
De esos rituales fiebre alta, crisis de pánico y convulsiones en 3 menores de edad. Incluso, se presentó un peritaje psiquiátrico que sustentó que dichas prácticas generaron daño moral y psíquico en la comunidad, agravado por la falta de consentimiento informado. Mientras la investigación avanzaba, la tensión social no disminuía. El Ayuntamiento de Villa de Reyes emitió una orden de suspensión temporal de actividades eclesiásticas en la parroquia, para evitar aglomeraciones en el contexto de la investigación. Las bancas quedaron vacías durante 2 semanas, y los oficios se trasladaron a una pequeña capilla provisional en las afueras del pueblo. Los feligreses se polarizaron, unos apoyaban al obispo, agradecidos por haber detenido los ritos demoníacos. Otros defendían a la cofradía, clamando persecución religiosa, dictadura moral del clero oficial. En ese clima, la Fiscalía solicitó un cateo en el domicilio particular de la señora Marta. Con orden judicial, policías estatales incautaron velas negras, copaleros, espejos rayados y un disco duro con grabaciones de los rituales. El hallazgo más relevante fue un archivo de audio en el que se escuchaba claramente a Julián recitar una invocación en arameo apócrifo, Eli, Eli, lama sabachthani, fusionada con un canto en latín invertido. Esa prueba de audio fue clave para imputar a ambos el delito de conducta ilícita de profanación y fundamentar la apertura de juicio oral. El proceso judicial se convirtió en un fenómeno mediático. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas: brujería en el templo, señora sacerdotisa ante el juez. Programas de radio entrevistaron expertos en religión comparada y en folclore veracruzano, mientras teólogos debatían en cámaras de televisión sobre la frontera entre lo esotérico y lo sacrílego. La UNESCO, alertada por organizaciones de protección del patrimonio, envió observadores para confirmar que no se dañaran elementos arquitectónicos durante la investigación. En la audiencia de formulación de imputación, la señora Marta defendió con vehemencia su causa: nunca hicimos daño, curamos a enfermos y fortalecimos la fe de muchos. Este juicio atenta contra la diversidad religiosa. Julián, por su parte, se declaró preso de su conciencia y pidió perdón a quienes resultaron afectados, aunque mantuvo que sus ritos eran modos de buscar el fuego sagrado. El juez valoró ambos testimonios, los peritajes y las pruebas documentales, y dictó auto de vinculación a proceso. La medida cautelar fue la prohibición de acercarse a la iglesia y la presentación diaria ante el Ministerio Público. Más allá del ámbito penal, el impacto en la comunidad fue profundo. El uso político de la controversia llegó hasta el nivel municipal. En las elecciones de 2013, candidatos conservadores usaron el caso para prometer mano dura contra la superstición, mientras partidos de izquierda alzaron la bandera de la libertad espiritual. La parroquia recuperó fieles paulatinamente, pero algunos jamás regresaron, habiendo perdido la confianza. Se organizaron talleres de reconciliación y grupos ecuménicos para sanar heridas, liderados por psicólogos y por sacerdotes católicos dispuestos a dialogar con exmiembros de la cofradía. Finalmente, en 2014, el juez emitió sentencia. La señora Marta y Julián fueron condenados a 2 años de libertad condicional, por el delito menor de profanación, y al pago de una multa simbólica para contribuir a la restauración del templo. Además, se ordenó que en la cripta principal se colocara un mural conmemorativo, una obra de arte sacro que narrara la historia de la visita canónica, y sirviera de advertencia sobre cualquier invocación prohibida. Este capítulo muestra cómo la invocación prohibida no solo implicó un desafío espiritual, sino que desencadenó un proceso penal, un escándalo mediático y una fractura social que tardó años en cerrarse. En el próximo y último capítulo, exploraré la reconstrucción de la comunidad, la sanación espiritual colectiva y las lecciones éticas que dejó esta experiencia prohibida bajo el templo de San Luis Potosí. Si te ha interesado el desarrollo legal y social de este caso, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Cómo valoras el equilibrio entre libertad religiosa y protección del patrimonio? Suscríbete para no perder el capítulo final,
donde hablaremos de la sanación espiritual y las lecciones para el futuro. El juicio penal de 2014 puso punto final a la dimensión judicial de la invocación prohibida en las criptas de Villa de Reyes, pero el proceso de sanación apenas comenzaba. En el quinto capítulo de este relato, compartiré cómo la comunidad restauró la confianza fracturada, las iniciativas de reconciliación espiritual y los aprendizajes éticos que nos invitan a prevenir futuros desvíos de la fe. Desde 2015, la parroquia de San Luis Rey acogió un programa llamado Puertas Abiertas al Perdón, coordinado por la diócesis y el ayuntamiento. Cada mes se celebraba un encuentro ecuménico en el templo y en la capilla provisional. Católicos, evangélicos, exmiembros de la cofradía y curanderos tradicionales compartían testimonios de dolor y esperanza. Bajo la moderación de un psicólogo y un sacerdote, se organizaban rituales de perdón simbólico. Los asistentes colocaban una papeleta con un agravio personal en una caja de madera y recitaban una breve oración por la sanación de todos. Aquello que antes había sido secreto y temido, ahora se transformaba en un acto de reconstrucción de lazos. Paralelamente, surgió la Escuela de Custodios de la Memoria, un espacio de capacitación para jóvenes de la región que aspiraban a ser guardianes del patrimonio intangible. Allí se impartían cursos de historia social de San Luis Potosí, ética pastoral y métodos de mediación comunitaria, así como introducción al derecho canónico y la protección de monumentos coloniales. Los participantes aprendían a distinguir entre la autoridad religiosa legítima y los desvíos esotéricos, y recibían formación para detectar signos de manipulación espiritual. Se graduaron más de 120 custodios en 3 años, muchos de los cuales ahora actúan como voluntarios en iglesias y centros educativos, fortaleciendo la vigilancia ciudadana. Un elemento central de la sanación fue la restauración del templo histórico, con fondos de la diócesis, el INAH y cooperación municipal. Se llevó a cabo un proyecto de restauración integral en 2016 a 2017. Arqueólogos y restauradores trabajaron en la cripta principal para consolidar muros y bóvedas, eliminar restos de rituales prohibidos y reinstalar la puerta de madera original. En la superficie, se renovaron los vitrales del coro y se repintaron los muros internos con colores que recuperaban la paleta barroca original. Como homenaje a la verdad revelada, se colocó en el patio una estela conmemorativa que narraba brevemente los hechos y destacaba la importancia de la transparencia y la vigilancia comunitaria. Las escuelas locales integraron en el currículo de Historia y Civismo un módulo sobre libertad religiosa y patrimonio. Los estudiantes realizaron proyectos de investigación sobre la Cofradía de la Llama Eterna, presentaron obras de teatro y diseñaron murales escolares que representaban la evolución del templo desde su fundación hasta la clausura de las criptas. De esta manera, los niños y adolescentes comprendieron que el respeto al patrimonio y a las creencias ajenas es esencial para la convivencia pacífica. Otro logro fue la firma en 2018 del Pacto de Villa de Reyes, un acuerdo entre iglesias, organizaciones laicas, autoridades municipales y asociaciones culturales que se comprometían a prohibir cualquier rito no autorizado en espacios religiosos sin consulta previa a la diócesis. Garantizar que fondos destinados a la Iglesia se apliquen en proyectos de restauración, educación y ayuda social, nunca en actividades ocultistas. Promover canales de denuncia anónima ante la Fiscalía y la diócesis para alertar sobre prácticas espirituales nocivas. Fomentar el diálogo interreligioso y la participación de la comunidad en el cuidado de los templos. Este pacto ha sido replicado en 7 municipios de San Luis Potosí, fortaleciendo el tejido social y previniendo nuevos desvíos de fe. Las lecciones éticas que surgen de esta experiencia son múltiples. La vigilancia comunitaria es tan vital como la autoridad eclesiástica. La transparencia y la participación activa de los fieles evitan que unas pocas voces desvíen el propósito original de la fe. La formación integral de líderes religiosos y laicos en historia, derecho y ética previene el abuso de autoridad y promueve la responsabilidad social. El diálogo interconfesional permite construir puentes de entendimiento y detectar a tiempo prácticas nocivas, en lugar de enfrentar los conflictos de forma estéril.
La recuperación del patrimonio no es solo física, sino también espiritual. Restaurar templos incluye curar heridas de la memoria y reintegrar a quienes se sintieron excluidos o traicionados. Hoy, al mirar la parroquia de San Luis Rey, veo un templo restaurado en su piedra y en su espíritu. Los cantos han vuelto a ser himnos de alabanza, las criptas están selladas bajo el recuerdo vigilante y la comunidad camina unida, consciente de que la fe auténtica exige integridad, humildad y respeto a los misterios sagrados. Si valoras la importancia de proteger nuestra herencia espiritual y aprender de los errores del pasado, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué lección ética te inspira más para fortificar tu propia comunidad? Suscríbete para seguir explorando historias de fe, misterio y redención en cada rincón de nuestra historia.